Tercera charla de nuestro taller Panorama de la vida de Jesús en los Evangelios. El Jordán. Del Evangelio según San Lucas. Juan Bautista decía en su predicación: produzcan frutos de una sincera conversión y no piensen, tenemos por padre a Abraham, porque yo les digo que de estas piedras Dios puede hacer surgir hijos de Abraham. El hacha ya está puesta a la raíz de los árboles. El árbol que no produce buen fruto será cortado y arrojado al fuego. La gente se preguntaba, ¿qué debemos hacer? Y Juan les respondía: el que tenga 2 túnicas, dé una al que no tiene. El que no tenga que comer, haga otro tanto. Algunos publicanos vinieron también a hacerse bautizar y le preguntaron: Maestro, ¿qué debemos hacer? Él les respondió: no exijan más de lo estipulado. A su vez, unos soldados le preguntaron: ¿y nosotros qué debemos hacer? Juan les respondió: no extorsionen a nadie, no hagan falsas denuncias, conténtense con su sueldo. Como el pueblo estaba en expectativa y todos se preguntaban si acaso Juan no sería el Mesías, él tomó la palabra y les dijo: yo los bautizo con agua, pero viene uno que es más poderoso que yo, y yo ni siquiera soy digno de desatar la correa de sus sandalias. Él los bautizará en el Espíritu Santo y en el fuego. Tiene en su mano la horquilla para limpiar su era y recoger el trigo en su granero, pero consumirá la paja en el fuego que no se extingue. Y por medio de muchas otras exhortaciones anunciaba al pueblo la buena noticia. Todo el pueblo se hacía bautizar y también fue bautizado Jesús. Y mientras estaba orando, se abrió el cielo y el Espíritu Santo descendió sobre él en forma corporal como una paloma. Y se oyó entonces una voz del cielo: tú eres mi Hijo querido, en quien tengo puesta mi predilección. Palabra del Señor. Del Papa Juan Pablo II, la carta acerca de los fieles laicos, Christi Fideles Laici, número 11. Recordando las palabras de Jesús a Nicodemo: en verdad te digo, el que no nazca del agua y del Espíritu no puede entrar en el reino de Dios. El santo bautismo es entonces un nuevo nacimiento, una regeneración. Por el santo bautismo somos hechos hijos de Dios en su único Hijo, Cristo Jesús. Y al salir de las aguas de la fuente bautismal, cada cristiano y cada cristiana vuelve a escuchar la voz que un día fue oída a orillas del río Jordán, dirigidas a Jesús: tú eres mi Hijo amado, en ti me complazco. Y entonces cada cristiano, cada hombre y cada mujer entiende que ha sido asociado al Hijo predilecto de Dios. Ha sido transformado en hijo adoptivo, en hija adoptiva, en hermano y hermana de Cristo. Se cumple así en la historia de cada hombre y de cada mujer el eterno designio del Padre Dios, que dice: a los que de antemano conoció, también los predestinó a reproducir la imagen de su Hijo para que Él fuera el primogénito entre muchos hermanos. El Espíritu Santo es quien constituye a los bautizados hijos de Dios y al mismo tiempo en miembros del cuerpo de Cristo. Así lo recuerda Pablo a los cristianos en la carta a los Corintios:
En un solo espíritu hemos sido bautizados para no formar más que un solo cuerpo. De tal modo que el apóstol puede decir a todos los fieles laicos y a todas las fieles laicas: ustedes son el cuerpo de Cristo, ustedes son sus miembros, cada uno y cada una por su parte. La prueba de que son hijos e hijas de Dios es que Dios ha enviado a nuestros corazones el espíritu de su Hijo, que nos mueve a decir: Abba, papito mío. Meditación. Juan Bautista, el profeta, es el único que ve el cumplimiento de su anuncio. Ninguno de los profetas que vinieron antes de él lo pudo ver. Y ahora, por eso, delante del Bautista se pone de pie todo el Antiguo Testamento. Los patriarcas Abraham, Isaac y Jacob, el gran Moisés, el rey David, todos los profetas. El Antiguo Testamento con todas sus instituciones, las promesas, las alianzas, la ley, el templo, todo el plan de Dios está ahora en el umbral de esta puerta que es Juan Bautista. Todo Israel, toda la historia de la salvación está pendiente de los labios de Juan. Ha llegado la hora del cumplimiento. Todos se acercan a Juan y Juan los llama a todos a la conversión. Nadie está libre de esta llamada, porque todos tienen necesidad de algo más. En realidad, todos tienen necesidad de alguien más. Es el Salvador que Dios ha prometido. Así lo dijo Juan: detrás de mí viene uno que es más grande que yo. Significa entonces que el bautismo de Juan es solo una preparación. Y Jesús llega en medio de la multitud, sumergido en la multitud. Esta paradoja llega a escandalizar al mismo Juan. Por eso en la tradición de Mateo, Juan pregunta: ¿yo bautizarte a ti? ¿Eres tú el que debe bautizarme? Y también a lo largo de la misión de Jesús, Juan desde la cárcel manda a preguntar si Jesús realmente es el Mesías que debían esperar. Este escándalo de Juan viene porque él esperaba a un Mesías que cortara de raíz el mal y lo echara al fuego. Y resulta que Jesús está entre la gente como uno más, como uno de tantos. Aunque manifiesta su poder, no castiga a los infieles. Se acerca sumergido, bautizado entre la multitud. Jesús se nos acerca caminando los pasos del hombre, los pasos de la historia. Jesús recorre la historia de la humanidad y las historias de cada uno y de cada una. Jesús se pone a nuestro lado y se pone de nuestro lado. Él comparte nuestra suerte, nos padece a nosotros con nuestras debilidades y nuestras pequeñeces. Allí en el Jordán Jesús se sumergió en aquel río que ya había recibido toda la basura del pueblo de Israel que había pedido su conversión. Esa agua estaba sucia y es allí donde Jesús se sumerge para empaparse no de la limpieza del agua, sino de los pecados de quienes allí se habían bañado. Es a este Mesías sumergido en medio de la multitud, Mesías y Salvador sumergido en el mar de nuestros pecados. A este es a quien Dios llama mi Hijo amado, en quien tengo puesta toda mi predilección. Dios ha querido que su Hijo único, su amado, su predilecto, se sumerja entre nosotros. Y aquí, sumergido entre nosotros, nos diga cuánto nos ama Dios. Nos ama como a su Hijo único.
Nuevamente aparece entonces un Dios que ama la pobreza, que da lo más querido a aquel en quien está su predilección, a su propio Hijo, y lo ha querido sumergido entre nosotros, al alcance de nuestras manos.